어디서 많이 들어본 이야기 미운 우리와 백조 또 날기 전에 나비 사람들은 몰라 너희 날개를 못봐 지금만의 세계라는 건 Hola chicas, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer unas recomendaciones o los libros que a mí más me han gustado. Deciros que yo soy una gran lectora, me encanta la lectura. Yo creo que por eso también he cogido mucha agilidad a la hora de leer los subtítulos cuando veo las series coreanas y japonesas y todo eso, porque soy muy rápida leyendo, me gusta muchísimo, muchísimo la lectura. Y hoy os vengo a hablar un poquito del estilo, sí, podríamos decir del estilo que a mí me gusta de lectura, aunque yo creo que al final casi todas tenemos los mismos gustos, pero bueno, a lo mejor no. Entonces hoy os vengo a hablar un poquito de los libros que a mí más me han gustado e impactado a la vez. Yo creo que con 12 años, 11, 12 años empecé a interesarme por la lectura más, digamos que más grande, o sea, no libros estilo El barco de vapor o cositas así, sino libros ya más intensos. Y de los primeritos que me leí fueron Las crónicas vampíricas de Anne Rice, que por cierto tengo toda la colección porque me encantan sus libros. Y de todos estos podría destacar todos los que he ido leyendo con el tiempo, que también he leído más libros de ella, pero de las crónicas vampíricas podría decir que me ha gustado mucho Lestat el vampiro, que yo creo que a casi todas las que han leído esta saga le gusta ese libro. Armand el vampiro también me gustó. La reina de los condenados es otra novela que me encantó. Y así que os pueda mostrar que no esté muy allá, que es una mezcla entre dos de sus trilogías o dos de sus sagas, es El santuario. El santuario es una mezcla entre las brujas de Mayfair y los vampiros, la historia de las crónicas vampíricas. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque en este libro no solo habla de vampiros, habla de gemelos que son fantasmas, por ejemplo, habla de fantasmas, habla de taltos, que los taltos salen en las crónicas, o sea, lo que sería en las brujas de Mayfair. Mezcla todo eso junto con los vampiros. Entonces, esa fusión que hizo en este libro me gustó muchísimo. Y podría destacar que de los últimos que escribió, junto con Cánticos de Sangre, han sido los que más me han ido gustando. Ahora mismo, en este mismo instante, me estoy leyendo El príncipe Lestat. Me está dejando boquiabierta. No os voy a contar nada, porque si no os lo habéis leído, os lo recomiendo. Si habéis leído la saga, si habéis leído sobre todo Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y La reina de los condenados, os recomiendo muchísimo El príncipe Lestat. Vuelve otra vez a los orígenes, vuelve otra vez a tomar de protagonista a Lestat, ese príncipe malcriado, engreído, su personaje al final más importante de toda la saga. Y de verdad que yo creo que para las chicas o chicos que quieran un poquito iniciarse en la lectura, es una lectura fácil, es una lectura rápida y la verdad que a mí me encanta. Otro libro que también va de vampiros, otra trilogía que también va de vampiros y me he terminado recientemente, es la trilogía de la oscuridad. El primero es este de aquí, Nocturna. Muchos o muchas ya sabréis que hay una serie que se llama The Strain en el Canal 4, los que seáis de aquí de España. Los que no me veáis desde aquí, desde España, no sé si quizá en vuestros países lo echan, pero es una serie americana. Y deciros que este libro está escrito por Guillermo del Toro junto con Chuck Hogan. Es increíble. O sea, yo me leí el primero y ha sido de las pocas veces que realmente he pasado miedo con un libro. O sea, miedo no por el hecho de que me den miedo
sino por cómo explica el tema y se puede hacer real. Entonces te da que pensar. Y las situaciones que se van sucediendo, la verdad que te van dejando con mucha intriga. No puedes dejarlo hasta que lo terminas. Es un libro muy, muy, muy adictivo. Las otras dos partes, que serían es Nocturna, Oscuridad y Eterna. Oscuridad me gustó también muchísimo. Esos ya los tengo en el ebook, no los tengo en papel. Y en cambio Eterna sí me gustó, pero me decepcionó el final. Me esperaba un final diferente. Yo creo que nos pasa a muchos lectores, sobre todo que ya hemos leído muchos libros y según vamos leyéndolo vamos imaginando el final y creemos o queremos que el final sea de cierta manera, y cuando llegas a ese final es como no es lo que yo esperaba. Pero bueno, aún así os recomiendo mucho esta trilogía porque está genial. Ya os digo, muy fácil de leer y muy entretenida. Otra trilogía que tampoco tengo en papel, porque esa también la he leído en el ebook, es Los Juegos del Hambre. Muchísimos habréis visto las películas, pero sinceramente, si habéis visto las películas y no os habéis leído los libros, leeros los libros. O sea, son increíbles. Las películas al final se comen muchísimas cosas, no cuentan ni la mitad de lo que sucede en el libro, muchas partes se quedan colgadas porque si no evidentemente serían películas eternas, pero los libros son muchísimo mejor. Sí que es verdad que yo Sin Sajo segunda parte no la he visto aún, pero os puedo decir que en el libro el final es apoteósico, o sea, es increíble, es emocionante, son muy sencillos de leer, se leen muy rápido. Yo con deciros que los tres me los he leído en una semana, así que imaginaros lo rápido que se leen, y no soy una persona con mucho tiempo, así que si os gusta la película, de verdad, os recomiendo muchísimo que leáis el libro. Después ya pasando a otro ámbito, el ámbito pues, que a mí tanto me gusta, que es el oriental. Lo primero que leí basado en geishas fue Memorias de una geisha. Muchísimos ya conocéis este libro. Me gustó muchísimo cuando lo leí, me encantó la historia, pero después con el tiempo, según cuando ya lo has leído y vas informándote un poquito más del tema de la vida de las geishas, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que este libro no es lo que realmente son. Hay muchas cosas que explica que no son ciertas. Incluso él se basó, y lo pone, yo os lo voy a leer por aquí atrás, se basó en la historia de una geisha real que se llama Mineko. Yo también tengo la novela de Mineko, creo que es Mineko Iwasaki, si no me confundo. Me he leído su biografía y lo que ella explica y lo que ella cuenta no tiene nada que ver con lo que habla Arthur en su libro. No venden para nada su cuerpo. Sí que es verdad que hubo una época un poco más oscura en el tema geisha, sobre todo cuando la guerra, pero no venden su cuerpo, venden su arte. Y es un tema muy difícil de hacer entender a los occidentales, porque al final nosotros no tenemos la necesidad de tener alguien que nos entretenga como lo tienen los japoneses con las geishas. Pensemos que antes de existir las geishas, antes de que fueran mujeres, eran hombres en la corte para entretener al rey. Y se pintaban la cara de blanco y se vestían así para entretener. Entonces, después sí que es verdad que se convirtió en un oficio y empezaron las mujeres, y empezaron las oquías y empezó a haber pues un mundo hermético y cerrado del cual no se ha sabido apenas nada. Y cuando hubo la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos llegaron allí, muchas prostitutas se pintaron la cara de blanco, se pusieron un kimono y se hacían pasar por geishas. Y ese es el gran problema que hay de confundir a una geisha con una prostituta. Entonces, eso es una de las cosas que a mí menos me gustó del libro de Memorias de una geisha. Aparte de que mismamente Mineko también explica que
ella cuando quiso decir, ya es explayándome un poquito, ¿no? Que sus ojos eran como el agua, no quería decir que fueran azules como son los míos, sino que eran acuosos, que daban la sensación de estar como con agua. Entonces, bueno, eso ya son cosas que evidentemente él metió dentro de su fantasía para hacer quizá pues un poco más llamativo el libro.